Me llamo Rita y tengo 32 años. Si alguien me preguntara qué momento de mi vida como nuera me hizo entender que la paciencia tiene un límite, no tardaría en responder. Fue la tarde en que mi suegra me exigió que cocinara un estofado de ternera para que mi cuñada se alimentara bien durante su embarazo, y luego se abalanzó sobre mí para abofetearme sin piedad solo porque me atreví a decir hoy no puedo cocinar. Mi marido irrumpió en ese momento. Encima de vivir de gorra, ¿os ponéis insolentes? Largaos los dos de aquí. Esa tarde acababa de volver de mi revisión prenatal. Mi embarazo apenas entraba en el 5.º mes, pero llevaba semanas sintiendo el cuerpo completamente agotado. El médico, tras ver los resultados de los análisis, me advirtió con tono severo que tenía anemia, la tensión baja y ligeros signos de contracciones, por lo que tenía terminantemente prohibido estar de pie mucho tiempo, levantar peso o someterme a estrés. Antes de irme, me repitió 2 veces: necesitas descansar. Si sientes mareos, dolor en el bajo vientre o tienes un flujo anormal, ven al hospital de inmediato, no lo tomes a la ligera. Doblé el informe con cuidado y lo guardé en el bolso, deseando llegar a casa para tumbarme un rato. Pero en cuanto abrí la puerta, el olor a ajo y cebollas sofritos con pimentón y laurel me golpeó directamente, revolviéndome el estómago. Tuve que apoyarme en el zapatero, agachándome para respirar hondo y contener las náuseas. En el salón, mi suegra, Teresa, estaba sentada pelando castañas. Gabriela, mi cuñada, estaba tumbada en el sofá, con los pies en alto sobre un cojín, deslizando el dedo por la pantalla de su móvil. Delante de ella, un plato de uvas de importación estaba casi vacío. Al verme llegar, mi suegra no me preguntó cómo había ido la consulta ni si el bebé estaba bien. Simplemente levantó la vista y dijo, como si me hubiera estado esperando: ¿Ya has vuelto, Rita? Cámbiate rápido y baja a preparar un estofado de ternera. Gabriela lleva con el antojo desde esta mañana. Si una embarazada tiene un antojo y no se le cumple, dicen que el niño nacerá babeando. Creí haber oído mal. Dejé el bolso e intenté mantener un tono suave. Hoy estoy un poco cansada, mamá. El médico me acaba de decir que necesito descansar, que no puedo estar mucho tiempo en la cocina. Además, el olor de la carne de ternera y las especias me da muchas náuseas. Gabriela, que estaba tumbada, se llevó de repente la mano al vientre y dijo con voz melosa: «No pasa nada, mamá. Si Rita está cansada, pues nada, ya me aguantaré. Es que el niño no ha parado de dar patadas desde esta mañana y no sé por qué me ha dado por pensar que era por el estofado». Tras decir esto, suspiró y miró de reojo a mi suegra. Ya conocía de sobra esa táctica de decir que no quería algo mientras mencionaba a propósito al hijo varón que llevaba en el vientre. Como era de esperar, el rostro de Teresa se ensombreció al instante. Las dos estáis embarazadas, pero qué diferencia. Una piensa en los demás y la otra solo en sí misma. Gabriela no tiene a su marido al lado y encima lleva en su vientre al varón que continuará el apellido de esta familia. Tú eres su cuñada. ¿Acaso te vas a morir por prepararle un estofado? Me mordí el labio, tragándome el nudo que se me formaba en la garganta. ¿Y si lo pido a un restaurante de aquí cerca? Cocinan muy bien y es un sitio limpio. Yo lo pago y nos lo traen a casa. Teresa golpeó la mesa con las cáscaras de las castañas. A saber qué echan en la comida de la calle. Quiero comida casera. Ve al mercado y compra un buen trozo de morcillo, un poco de tendón, vino tinto y pan. Y haz bastante para que Gabriela tenga para 2 días. Miré a Gabriela. Seguía tumbada, inmóvil, e incluso se había tapado con una manta fina hasta la barriga, sin la menor intención de levantarse. Mientras tanto, yo trabajaba fuera de casa y estaba embarazada, y la mayoría de los gastos del hogar los cubríamos mi marido y yo. Respiré hondo. Por primera vez, fui directa. Yo también estoy embarazada, no soy la criada. Hoy no cocino. Si quieres cuidar de Gabriela, puedes cocinar tú o dejamos que pida la comida. La habitación se quedó en silencio. Teresa me miró fijamente, como si no pudiera creer que su nuera, siempre tan sumisa, se atreviera a negarse en su cara. Se levantó de un salto y me señaló. Desde que este piso está a vuestro nombre, te has subido a la parra, ¿verdad? ¿Crees que como tu hermano y yo hemos caído en desgracia y vivimos aquí de favor, puedes decir lo que te dé la gana? Mantuve la calma. Nunca os he considerado unas arrimadas.
Pero si vivimos juntos, tenemos que respetarnos. No me encuentro bien y tengo derecho a descansar. ¿Derecho? Se rió con amargura. Llevas una niña y la tratas como si fuera un tesoro. Gabriela lleva un niño, el que mantendrá el fuego del hogar en esta casa. ¿Con qué derecho te comparas? Sus palabras fueron como un puñal. Antes de que pudiera responder, se abalanzó sobre mí. La primera bofetada me dio de lleno en la mejilla izquierda, dejándome un zumbido en el oído. La segunda llegó de inmediato, tan fuerte que me tambaleé y me golpeé la espalda contra el borde del zapatero. Me abracé el vientre, gritando horrorizada: «Mamá, para, estoy embarazada». Pero Teresa no se detuvo. Me agarró de la muñeca y apretó los dientes. «Voy a enseñarte quién es la madre y quién la hija en esta casa». Gabriela se incorporó de un salto, pero no para intervenir. Se limitó a quedarse de pie, mirando con los ojos muy abiertos, y luego se acercó sigilosamente a la puerta principal y echó la llave. Justo cuando Teresa levantaba la mano para darme otra bofetada, la puerta se abrió de golpe. Álvaro, mi marido, acababa de volver de la farmacia. La bolsa con los medicamentos se le cayó al suelo al verme abrazándome el vientre, con una mejilla enrojecida, mientras su madre aún me sujetaba con fuerza la muñeca. Se lanzó hacia nosotras, me puso detrás de él y gruñó: «¿Qué le estás haciendo a mi mujer, mamá?» Teresa, desafiante, respondió: «Estoy educando a tu mujer». Se ha atrevido a contestarme y a negarse a cocinar para su cuñada. Álvaro miró a Gabriela, que estaba de pie junto a la puerta, y luego a su madre. Su rostro se volvió terriblemente frío. «Vivís aquí de favor. Coméis gracias a nosotros, y encima te atreves a pegarle a mi mujer. Y tú», se dirigió a Gabriela, «ves cómo le pegan a tu cuñada, y en lugar de ayudar, cierras la puerta». Señaló la salida, y su voz resonó por toda la casa: «Recoged vuestras cosas. Largaos de mi casa ahora mismo». Teresa se quedó petrificada. Gabriela palideció y cogió rápidamente su teléfono. En ese instante de caos, vi por casualidad el mensaje que acababa de enviar. «El plan ha fallado. Álvaro se ha puesto de su parte». Sentí un escalofrío. Resulta que el estofado de ternera de ese día no era solo el antojo de una embarazada, detrás había un plan del que yo no tenía ni idea. Para entender por qué mi suegra y Gabriela se sentían con derecho a tratar nuestra casa como si fuera suya, e incluso a tramar un plan para que yo les sirviera, tengo que contar lo que pasó 4 meses antes. En aquel entonces, ninguno de nosotros imaginaba que una simple propuesta de inversión, aparentemente muy rentable, podría arrastrar a toda la familia a un pozo tan profundo. Después de que mi suegro falleciera, Teresa vivía con mi cuñado Marcos y su mujer en la antigua casa familiar de 3 plantas. Álvaro era el hijo mayor, pero se había independizado cuando nos casamos. Él es ingeniero de obras, una persona prudente que gestiona con rigor cada euro que gana. Por el contrario, a Marcos siempre le gustó la idea de hacerse rico rápidamente. Cambiaba de trabajo constantemente. Un día vendía coches, al siguiente era agente de seguros y, unos meses después, anunciaba que estaba a punto de montar su propia empresa. Teresa siempre defendía a su hijo menor. Cada vez que Álvaro intentaba aconsejarle, ella decía: «Como tú solo sabes ser un asalariado, te molesta que tu hermano tenga ambición. Si Marcos encuentra la oportunidad adecuada, se hará más rico que nadie, ya verás». Esas palabras convencieron aún más a Marcos de que tenía talento para los negocios y que solo le faltaba una oportunidad para cambiar su vida. Esa oportunidad llegó con el nombre de Adrián Roca. Según nos contó Gabriela, Adrián era un antiguo compañero de trabajo suyo. Vestía de forma impecable, conducía un coche de alta gama y hablaba con mucha seguridad. El primer día que vino a su casa, puso sobre la mesa un fajo de planos urbanísticos, varias fotocopias de escrituras, y dijo que la zona donde estaba captando capital iba a ser recalificada para construir una nueva carretera. «Si compráis terrenos ahora por 3, en 6 meses los venderéis como mínimo por 4,5», aseguró Adrián. «Pero esta oportunidad es solo para conocidos. La gente de fuera, aunque tenga dinero, no puede entrar». Álvaro, al oírlo, preguntó de inmediato por la licencia del proyecto, la información de los propietarios y la documentación legal. Adrián se limitó a sonreír y a decir: «En los grandes negocios no se puede revelar todo tan pronto». Además, supo tocar el orgullo de Marcos. Álvaro es ingeniero, está acostumbrado a necesitar papeles para todo, pero la gente de negocios tiene que saber anticiparse al mercado. Esa noche, Álvaro se llevó a su hermano aparte.
Lo he estado mirando y a esos papeles les faltan muchas cosas. No transfieras dinero sin verificar quién tiene realmente la propiedad de esos terrenos. Marcos le apartó la mano de un manotazo. ¿Tienes miedo de que me haga más rico que tú? Si con cada oportunidad que surge me pongo a pedir 1000 papeles, otros se la llevarán antes. Gabriela, que estaba al lado, añadió. Álvaro es demasiado cauto, por eso se pasará toda la vida viviendo de un sueldo. Nosotros somos jóvenes, tenemos que arriesgar para cambiar nuestro destino. Como yo soy contable, me ofrecí a revisar los flujos de caja, los contratos de inversión y la personalidad jurídica de la empresa receptora. Gabriela soltó una risita despectiva. Tú llevas las cuentas de una empresa, ¿qué sabrás de terrenos? Esto es una inversión a gran escala. No es sumar 4 facturas. A partir de entonces, Marcos y Gabriela empezaron a invertir todo su dinero en el proyecto. Primero fueron los ahorros que tenían para reformar la casa. Luego, pidieron préstamos a amigos, empeñaron el coche nuevo que acababan de comprar e hipotecaron un pequeño apartamento que pensaban alquilar. Adrián les enviaba continuamente fotos de otras personas firmando contratos, de comidas de negocios, de intercambios de dinero, lo que les convenció aún más de que formaban parte de un selecto grupo de inversores. Pero lo más peligroso no fue el dinero que invirtieron. Adrián convenció a Marcos para que figurara como administrador único de una nueva sociedad inmobiliaria. Le dijo que necesitaba a alguien joven, con un historial limpio, para firmar los contratos con los clientes. A cambio, Marcos recibiría un porcentaje adicional de cada transacción. Cuando Álvaro se enteró, fue a buscar a su hermano de inmediato. Puso los papeles sobre la mesa, señaló el apartado de responsabilidad legal y le dijo: si figuras como representante legal, eres tú el responsable. No vale con decir que solo firmabas por hacer un favor. Marcos, terco como siempre, insistió. Adrián lo gestiona todo, yo solo pongo el nombre para agilizar los trámites. Confían en mí, y por eso me dan esta oportunidad. Teresa también se enfadó con Álvaro, acusándole de querer asustar a su hermano. Incluso hipotecó la casa familiar, herencia de mi suegro, para conseguir más dinero y dárselo a su hijo menor para que invirtiera. Cuando Álvaro intentó detenerla, ella sentenció: esta casa es mía y yo decido a qué hijo ayudo. Cuando Marcos gane dinero, me lo devolverá con creces. Menos de 3 meses después, la oficina de Adrián cerró. Su teléfono estaba apagado y los empleados habían desaparecido. Los terrenos que promocionaba resultaron estar en disputa legal o no pertenecían en absoluto a su empresa. Decenas de inversores se presentaron en casa de Marcos, ya que todos los contratos de recepción de dinero llevaban su firma y el sello de la empresa de la que él era administrador. Fue entonces cuando Marcos entró en pánico. Repetía sin cesar que a él también lo habían engañado, pero los documentos demostraban que él era el representante legal que había recibido el dinero y firmado los compromisos de rentabilidad. Algunas transferencias incluso habían pasado por la cuenta de la empresa que él mismo administraba. Las autoridades lo citaron a declarar y posteriormente quedó en detención preventiva para esclarecer su responsabilidad. Teresa se desmayó al ver cómo se llevaban a su hijo menor. Corrió a pedir dinero prestado a todo el mundo, vendió sus pertenencias y finalmente tuvo que vender la casa familiar para saldar la hipoteca y cubrir parte de los daños. Pero el dinero no fue suficiente. Gabriela, embarazada de casi 3 meses, con su marido detenido, el apartamento hipotecado y la casa de su suegra vendida, se presentó ante nosotros llorando. Si no nos ayudáis, mi hijo y yo no sabemos dónde ir. A pesar de cómo nos habían tratado antes, me ablandé. Le dije a Álvaro que Teresa ya era mayor y que Gabriela estaba embarazada, que no podíamos dejarlas en la calle en medio de todo ese caos. Decidimos acogerlas temporalmente en nuestra casa. El día que se mudaron, Teresa me cogió las manos con fuerza, sin parar de llorar. En la adversidad es cuando se ve quién te quiere de verdad. A partir de ahora, no dejaré que sufras más por mi culpa, me dijo. Gabriela también agachó la cabeza y me pidió perdón en voz baja por todas las veces que me había ofendido. Yo solo puse una condición. Si vamos a vivir juntos, tenemos que respetarnos. Quien esté bien, que ayude en las tareas de casa, y el dinero, claro. Ambas asintieron rápidamente. En ese momento, creí sinceramente que la desgracia las había hecho cambiar. No imaginaba que esas palabras de agradecimiento solo durarían 2 meses. Durante los 2 primeros meses después de que mi suegra y Gabriela se mudaran a nuestra casa, todo fue tan tranquilo que llegué a pensar que me había preocupado en exceso. Teresa cambió radicalmente de actitud.
Se levantaba temprano cada mañana para barrer la casa y preparar las verduras. A veces, incluso insistía en hacer el desayuno, diciéndome: «Tú trabajas todo el día y estás cansada. Deja que yo me ocupe de las tareas de la casa». Gabriela, que siempre había estado acostumbrada a que la mimaran, también se volvió más dócil. Lavaba su propia ropa, llevaba su plato a la cocina después de comer y siempre me daba las gracias. Al verlas así, Álvaro se sintió aliviado. Una noche, tumbado a mi lado, me dijo: «Quizá lo que le ha pasado a Marcos ha servido para que mamá y Gabriela cambien de verdad». A veces, la gente necesita un golpe duro para valorar a quienes tiene al lado. Yo también quería creerlo. Aunque sus palabras hirientes del pasado seguían resonando en mi mente, no quería vivir siempre a la defensiva. Si habían entrado en mi casa, intentaría tratarlas con amabilidad. Gabriela estaba embarazada y su marido detenido, así que sentía bastante compasión por ella. Le adelanté dinero para las revisiones médicas y le compré las mejores vitaminas prenatales que recomendó el médico, aunque fueran caras. Incluso preparé para ella la habitación más grande de la planta baja, añadiendo un sillón cómodo junto a la ventana, pensando que con la barriga creciendo le resultaría incómodo subir y bajar escaleras. Al principio, Gabriela se mostró muy conmovida. Cogió las vitaminas que le di con los ojos llorosos. «Cuando Marcos salga, te juro que le diré que os esté agradecido toda la vida». Yo solo sonreí. «Somos familia, nos ayudamos en los momentos difíciles. Tú cuídate y no pienses demasiado». Aproximadamente un mes después, descubrí que yo también estaba embarazada. El día que vi las 2 rayas rojas en el test, me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Llevábamos varios años casados, pero entre el trabajo y mi salud delicada, habíamos ido posponiendo la idea de tener hijos. Ese día, Álvaro me abrazó en medio del salón, riendo como un niño. «Por fin voy a ser padre». Al principio, Teresa también se alegró mucho. Compró un pollo para hacer un caldo y llamó a todos los parientes para anunciar que la familia iba a crecer. Pero esa alegría se desvaneció rápidamente cuando, tras varias ecografías, los médicos predijeron que mi bebé probablemente sería una niña, mientras que el de Gabriela sería un niño. Recuerdo perfectamente el día que Gabriela salió de la consulta con la ecografía en la mano. Teresa se la arrancó, la miró y sonrió tan ampliamente que se le achinaron los ojos. «¿Lo ves? Ya te lo decía yo. Con esa barriga tan puntiaguda, tiene que ser un varón». Se giró hacia mí y, con un tono falsamente dulce que me resultó muy molesto, dijo: «La tuya seguro que es una niña, Rita». «Bueno, no pasa nada, así tenemos la parejita». No dije nada. Para nosotros, niño o niña, era nuestro hijo. Pero a partir de ese día, la diferencia en el trato de mi suegra se hizo cada vez más evidente. Por la mañana, si yo me levantaba 10 minutos tarde por el cansancio, se ponía a gritar desde la puerta: «Aunque trabajes fuera, también tienes que preocuparte de la comida». Sin embargo, si Gabriela dormía hasta mediodía, nos pedía a todos que anduviéramos de puntillas y habláramos bajo porque lleva un varón y necesita descansar. Si había pescado bueno, le servía la mejor parte a Gabriela. Si compraba leche para embarazadas, me preguntaba si la de Gabriela era de mejor calidad. Lleva un niño. Su nutrición tiene que ser impecable. Gabriela era muy astuta. Nunca pedía nada directamente delante de mí. Se limitaba a acariciarse la barriga y a sonreír. Yo como cualquier cosa, mamá. Mientras el niño esté bien, yo soy feliz. Era precisamente esa forma de no pedir nada, pero conseguir que todos la sirvieran, lo que más me molestaba. Las tareas de la casa también empezaron a recaer sobre mí poco a poco. Al principio, Gabriela decía que estaba un poco mareada y pedía no hacer nada un día. Luego fueron 2, y finalmente, casi todos los días se encontraba débil por el embarazo. Sin embargo, por las noches podía pasarse 1 hora sentada frente al espejo, maquillándose y grabando videos para vender productos por internet, riendo y hablando sin mostrar el más mínimo signo de cansancio. Teresa, por su parte, iba contando a todo el mundo que estaba agotada porque tenía que cuidar de 2 embarazadas, cuando en realidad la compra, las facturas, las medicinas y las revisiones médicas de Gabriela las pagábamos casi íntegramente mi marido y yo. No me importaba el dinero, pero empecé a sentir que algo no cuadraba. Una tarde, volví del trabajo antes de lo habitual. Al llegar a la puerta del salón, oí a Teresa decirle en voz baja a Gabriela:
Aunque este piso esté a nombre de Álvaro y su mujer, cuando nazca tu hijo, habrá que pensar en su parte. No podemos permitir que toda la herencia de la familia vaya a parar a la hija de Rita. Gabriela fingió reprenderla. No digas eso, mamá, que es su casa. Pero inmediatamente después preguntó con total naturalidad. ¿Y deben mucho al banco por el piso, mamá? Álvaro ha dicho alguna vez a quién piensa dejarle sus bienes. Me quedé helada en la puerta. Esa pregunta no sonaba como la de alguien agradecido por tener un techo. A partir de ese día, empecé a ser más cautelosa. Revisé las escrituras de la casa, el contrato de la hipoteca y los gastos importantes, y lo guardé todo en la caja fuerte. También empecé a anotar el dinero que le daba a Gabriela, no para reclamárselo, sino para saber, en caso de problemas, a dónde había ido. Una noche, al pasar por la habitación de Gabriela, la vi con otro teléfono móvil, no el que usaba habitualmente. La pantalla se iluminó brevemente con un mensaje de un tal Adrián. Me detuve en seco. Adrián, el mismo nombre que Adrián Roca, el hombre que había metido a Marcos en el desastroso negocio. Al verme, Gabriela se sobresaltó y escondió el teléfono. Le pregunté, ¿todavía hablas con Adrián? Su respuesta fue demasiado rápida. No, es un cliente antiguo. Se llama igual. Inmediatamente, se levantó y se llevó el teléfono al baño. No pregunté más, pero en ese momento comprendí algo. La docilidad de los últimos 2 meses probablemente nunca fue un cambio real. Simplemente, cuando no tenían una posición segura, sabían que debían agachar la cabeza. Ahora que se habían acostumbrado a que mi marido y yo las mantuviéramos, esa máscara empezaba a caerse poco a poco. Esas señales de alarma me hicieron ver las cosas de otra manera. Antes, me decía a mí misma que Teresa solo tenía favoritismo por su hijo menor porque sufría por su desgracia y que Gabriela estaba psicológicamente inestable por la detención de su marido. Pero cuanto más convivía con ellas, más me daba cuenta de que si solo se tratara de debilidad o pánico, una persona sería más considerada cuando alguien le tiende la mano. Ellas, en cambio, hacían lo contrario. Cuanto más se les cedía, más lo consideraban una obligación. Desde que supo que Gabriela esperaba un niño, Teresa cambió por completo la organización de la casa. Por la mañana, yo tenía que levantarme temprano para preparar la comida antes de ir a trabajar, mientras que Gabriela solía dormir hasta casi las 10. Un día que tuve náuseas desde primera hora, solo pude cocer unos huevos y preparar un poco de arroz blanco. Mi suegra frunció el ceño. Una embarazada tiene que comer bien. Gabriela lleva a mi nieto y no puede desayunar esto todos los días. La miré y no pude evitar preguntar. ¿Y yo, que también estoy embarazada, no necesito comer bien? Teresa se quedó un momento sin saber qué decir y luego respondió con total descaro. Tú trabajas fuera, ya te las apañarás para comer. Gabriela está en casa y solo me tiene a mí para cuidarla. Tengo que estar pendiente de ella. Su razonamiento parecía lógico a primera vista, pero con el tiempo todo se inclinaba hacia un lado. Si compraba salmón, reservaba la mejor parte para Gabriela. Si compraba leche para embarazadas, me preguntaba por qué no había elegido una más cara para su niña. Un día, puse 2 botes idénticos sobre la mesa, y ella los cogió, los examinó y se quejó. Gabriela es más delicada, y como lleva un niño, necesita una de mejor calidad. ¿Por qué ahorras en estas cosas? La escuchaba y sentía una mezcla de risa y amargura. El dinero para la leche era mío, pero la que recibía la reprimenda también era yo. Gabriela, por su parte, mantenía su astuta estrategia. Nunca me pedía nada directamente. Se limitaba a frotarse la barriga y a decir con una sonrisa suave: yo como cualquier cosa, de verdad. Mamá se preocupa demasiado. Pero por la noche, la veía enviarle a mi suegra fotos de nidos de golondrina, frutos secos y alimentos de importación con el mensaje: mamá, ¿crees que esto será bueno para el niño? Las tareas del hogar también se volvieron un problema. Al principio, Teresa me ayudaba a cocinar, pero luego empezó a quejarse de dolor de espalda. Gabriela siempre decía que el médico le había recomendado reposo. No me oponía a que una mujer embarazada descansara, pero me molestaba que solo se sintiera débil cuando había que trabajar. Cuando se trataba de grabar vídeos para vender productos, hacerse fotos o hablar con clientes, podía estar sentada horas. Un día volví del trabajo casi a las 7 de la tarde y me encontré el fregadero lleno de platos sucios del mediodía. Gabriela estaba sentada frente a su teléfono,
riendo y hablando animadamente. Mi suegra veía la tele. Le pregunté, ¿por qué no has fregado los platos, Gabriela? Ella se llevó la mano a la espalda y dijo con voz débil, es que esta tarde me dolía un poco la barriga y mamá me dijo que descansara. Miré la pantalla de su teléfono, que todavía estaba encendida, con un video que había grabado hacía solo 10 minutos, pero no dije nada. Me fui a cambiar y me metí en la cocina, con una pregunta muy clara en mi mente. ¿Estaba ayudando a mi familia a superar una crisis o estaba fomentando su dependencia? La respuesta llegó unos días después, durante la cena. De repente Teresa dijo, cuando Marcos salga, tendréis que ayudarle a empezar de nuevo. Se ha quedado sin nada. No vais a dejar que vuestro hermano se pase la vida trabajando para otros, ¿verdad? Álvaro, que estaba comiendo, dejó los cubiertos. Si quiere empezar de nuevo con su propio esfuerzo, le apoyaremos. Pero si te refieres a pedir un préstamo para que vuelva a invertir, no estoy de acuerdo. Teresa frunció el ceño. ¿Cómo puedes ser tan calculador con tu propio hermano? Ya tenéis casa, vuestros trabajos son estables. ¿Qué os cuesta pedir un préstamo para ayudarle? En ese momento comprendí que llevaba tiempo pensando en nuestro patrimonio. Con calma, dije. Todavía estamos pagando la hipoteca de esta casa. Además, el asunto de Marcos aún no se ha resuelto. Para empezar de nuevo, primero tendrá que asumir sus responsabilidades. Gabriela de repente enrojeció y dejó su plato sobre la mesa. Lo que estáis diciendo es que queréis que Marcos se quede ahí dentro el mayor tiempo posible. Álvaro la miró directamente. Nadie quiere eso, pero cada uno tiene que pagar por sus errores. No voy a hipotecar la casa de mi mujer y mi hijo para salvar a alguien de las consecuencias de sus malas decisiones. Al oír eso, Teresa se giró hacia mí. Desde que te casaste con él, ha cambiado mucho. Antes nunca era tan egoísta con su hermano. No sé quién le mete esas ideas en la cabeza. Sabía que se refería a mí, pero no respondí. Álvaro intervino de inmediato. No le eches la culpa a Rita, mamá. Es mi decisión. Esa noche, mientras iba a por agua, oí a Teresa y Gabriela hablando en su habitación. Teresa decía en voz baja, ahora no discutas con Álvaro. Está totalmente influenciado por su mujer. Tú sigues siendo dócil. Y cuando nazca el niño, en cuanto lo vea, se ablandará. Gabriela preguntó, ¿pero qué hacemos con la deuda que queda? Si la dejamos, los intereses y las indemnizaciones aumentarán y será más difícil para Marcos. Teresa respondió, ya encontraré la manera. En esta casa no falta dinero. Solo hace falta que Rita afloje un poco la cartera. Me quedé fuera, apretando el vaso de agua. Hablaban de nuestro patrimonio como si fuera una caja fuerte para la que solo necesitaban encontrar la combinación. Por si fuera poco, unos días después, descubrí una libreta de ahorros en el bolso de mi suegra. No es que le estuviera registrando las cosas. Me pidió que le cogiera un frasco de aceite del bolso y la libreta se deslizó. La cantidad no era enorme, pero fue suficiente para dejarme helada. Durante meses nos había estado diciendo que lo había vendido todo, que no le quedaba ni un céntimo y que dependía de nosotros para todo. Volví a colocar la libreta en su sitio sin decir nada. Quería ver qué más nos estaba ocultando. Por esa misma época, mi salud empezó a empeorar notablemente. El médico me advirtió de que si seguía sin dormir, estresada y trabajando en exceso, corría el riesgo de tener un parto prematuro. Álvaro, al verme tan pálida, me preguntaba constantemente qué me pasaba, pero yo no quería provocar un enfrentamiento directo con su madre sin haberlo pensado bien. Solo le dije, necesito descansar unos días. A partir de ahora tenemos que repartir las tareas de casa. Ya había tomado una decisión. No iba a seguir cediendo a todas sus exigencias irracionales, solo por el hecho de ser familia. Y justo cuando me disponía a hablar seriamente con mi suegra, Gabriela soltó que tenía antojo de estofado de ternera. Esa mañana, ni siquiera había terminado mi vaso de leche cuando el teléfono empezó a sonar sin parar. No era Álvaro, ni un cliente de la oficina, sino mi suegra. Apenas descolgué, oí la voz apremiante de Teresa. Cuando vuelvas esta tarde, pasa por el mercado y compra 2 kilos de morcillo, bueno, un poco de tendón, zanahorias, vino tinto y especias. A Gabriela se le ha antojado de repente estofado de ternera. Miré el reloj. Ese día tenía cita para una revisión por la tarde porque llevaba días con el vientre tenso, mareos y taquicardias. Le respondí, esta tarde tengo médico, mamá.
Si vuelvo tarde, ¿qué te parece si pido el estofado en un restaurante para Gabriela? Teresa se molestó al instante. Puedes ir al médico cualquier otro día, lleva con el antojo desde anoche. Es malo para el niño que una embarazada se quede con las ganas. Y no me fío de la comida de la calle. Intenté mantener la calma. Yo también estoy embarazada, mamá. Voy a una revisión programada por el médico. No me voy de paseo. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea, y luego soltó una frase que me heló la sangre. Tú llevas una niña, con que comas normal es suficiente. Gabriela lleva un niño, hay que cuidarla más. Justo en ese momento Álvaro salió de la otra habitación. Oyó la última frase, me quitó el teléfono y dijo directamente: Mamá, si Gabriela quiere estofado, lo pido en un restaurante. Rita tiene médico y hoy no va a cocinar. Teresa gritó: Dejad de consentir tanto a vuestra mujer. Solo es un estofado, no le estáis pidiendo que mueva montañas. Álvaro no discutió más, colgó y se giró hacia mí. Esta tarde te acompaño al médico. Asentí, sintiéndome agotada por cómo mi suegra podía convertir algo tan trivial en una competición sobre quién merecía ser cuidada y quién debía servir. Por la tarde, los resultados de la revisión me preocuparon más de lo que esperaba. El médico dijo que tenía una anemia más severa que la última vez, la tensión baja y ligeras contracciones uterinas por el estrés y la falta de descanso. Me ordenó reducir mi carga de trabajo de inmediato, no pasar mucho tiempo en la cocina y, si el dolor abdominal aumentaba, tenía flujo anormal o me mareaba, ir al hospital. Álvaro, sentado a mi lado, lo escuchó todo. Al salir de la consulta, frunció el ceño. A partir de hoy, dejas de hacer las tareas de casa. Hablaré con mi madre. Sonreí con cansancio, para que discutáis otra vez. Pues discutiremos, respondió. No voy a poner en riesgo tu salud y la de nuestro hijo por mantener una paz falsa. De camino a casa, paró en la farmacia a comprar hierro, calcio y todo lo que el médico me había recetado. Yo me adelanté a casa porque solo quería tumbarme. Pero al entrar en la cocina, vi una bolsa grande de carne de ternera sobre la mesa. Al lado, zanahorias, cebollas, vino tinto y un paquete de especias para estofado. Teresa gritó desde el salón: Ya he comprado todo, cámbiate y ponte a cocinar, que la ternera necesita al menos 2 horas para ablandarse. La miré a ella y luego a Gabriela, que estaba en el sofá con el teléfono. Mamá, acabo de volver del médico. Me ha dicho que necesito descansar. Ya que has comprado los ingredientes, ¿por qué no se lo preparas tú a Gabriela? Teresa puso mala cara de inmediato. Me duele la espalda, no puedo estar mucho tiempo en la cocina. Tú eres joven. ¿Qué te va a pasar por hacer un estofado? Saqué el informe médico del bolso y se lo di. Yo tampoco estoy bien. Aquí lo pone claro. Tengo que limitar el tiempo que paso de pie y los trabajos pesados. Ni siquiera lo miró bien. Cogió el papel y lo tiró sobre la mesa. Los médicos de ahora exageran mucho. Cuando yo estaba embarazada de mis 2 hijos, acarreaba agua, cocinaba y trabajaba en el campo, y no me morí. En ese momento, Gabriela intervino con voz débil. No pasa nada, mamá. Si Rita no quiere cocinar, pues nada. Supongo que el niño aguantará un día triste. Me giré hacia ella, sabiendo perfectamente que estaba echando leña al fuego. Gabriela, le dije, tú estás bien. Esta mañana has estado grabando videos casi 2 horas. Si de verdad tienes antojo, puedes cocinarlo tú o pido que nos lo traigan. Nadie te obliga a aguantarte. Gabriela se llevó la mano al vientre, con cara de ofendida. ¿Me estás espiando? Grabar videos lo hago sentada, no de pie cocinando. Teresa golpeó la mesa. Lleva un niño en el vientre y pretendes que se ponga a cocinar. No aguanté más. No obligo a nadie. Solo digo que quien quiera comer, que se lo prepare si puede. A partir de hoy, no voy a seguir haciendo todas las tareas de la casa. Y sobre el dinero, también tenemos que hablar. Álvaro y yo no podemos seguir cargando con todo. Esa frase hizo que la cara de Teresa cambiara por completo. Ajá, al final salió el peine. Te duele el dinero que gastas en mantener a tu suegra y a tu cuñada. No es que me duela, respondí, es que tiene que haber un límite. Teresa se rió con amargura. ¿Crees que porque este piso está a vuestro nombre tienes derecho a echar a quien quieras? Esta es la casa de mi hijo, tú solo eres su mujer. La miré fijamente.
Esta casa es propiedad de mi marido y mía. La entrada la pagué en gran parte con mi dinero de soltera, y el resto lo estamos pagando juntos con una hipoteca. No hables como si yo viviera aquí de prestado. Apenas terminé la frase, Teresa se abalanzó sobre mí. La primera bofetada me dio de lleno en la mejilla, dejándome aturdida. Antes de que pudiera recuperarme, la segunda me golpeó en el otro lado. Mientras me pegaba, gritaba, ¿me echas en cara el dinero? Yo parí a Álvaro. Sin mí, no tendrías esta casa. Retrocedí, protegiéndome el vientre con una mano. Mamá, que estoy embarazada. Gabriela se levantó de un salto. Pensé que iba a intervenir, pero no. Fue directa a la puerta principal, echó la llave y se giró para decir, Mamá, hermana, hablad más bajo, que los vecinos os van a oír y nos vais a dar mala fama. En ese momento sentí un escalofrío. No estaba deteniendo a su madre, solo quería que nadie se enterara. Teresa siguió agarrándome de la muñeca. Intenté soltarme, tropecé con el borde de la alfombra y me golpeé la cadera contra el zapatero. Un dolor agudo me recorrió el bajo vientre, haciéndome caer de rodillas. Sentí con pánico un calor anormal bajando por mis piernas. Susurré, Mamá, me duele la barriga. Pero Teresa, en su ataque de ira, gritó, No finjas. Justo en ese momento, oímos una llave en la cerradura. Álvaro abría la puerta con su copia. Llevaba una bolsa de la farmacia. Se quedó helado al verme en el suelo, con una mejilla hinchada y roja, y a su madre todavía frente a mí. La bolsa se le cayó. ¿Qué estáis haciendo? Corrió a ayudarme, y al mirar mi vestido, palideció. Rita, estás sangrando. Teresa intentó justificarse. Me ha faltado al respeto. Solo lee. Álvaro la interrumpió, con la voz rota por la rabia. Mi mujer está embarazada y le has pegado. ¿Y tú, Gabriela, has cerrado la puerta para que mi madre le pegara a tu cuñada? Gabriela balbuceó. Solo tenía miedo de los vecinos. Cállate. Fue la primera vez que oí a mi marido gritarle así a su cuñada. Llamó a una ambulancia y luego sacó 2 maletas de la habitación de su madre y de Gabriela y las plantó en medio del salón. Encima de vivir de gorra, insolentes. Largaos de aquí, y que nadie vuelva a poner un pie en esta casa sin mi permiso. Teresa se llevó las manos al pecho, llorando a gritos, pero Álvaro no se giró. En medio del caos, Gabriela se agachó para recoger su teléfono, que se le había caído junto al sofá. La vi inclinarse hacia su madre y susurrar rápidamente. Mamá, no dejes que Álvaro desbloquee mi teléfono. Dentro hay mensajes con Adrián. Justo en ese instante, el teléfono se le resbaló de las manos. Álvaro lo recogió antes que ella. Gabriela se quedó blanca. Y yo, a pesar del dolor punzante en el vientre, comprendí que lo de ese día iba mucho más allá de un estofado de ternera. Apenas la ambulancia se puso en marcha, sentí con toda su intensidad las contracciones en el bajo vientre. Tenía las manos heladas, los labios secos y la cabeza me daba vueltas, atrapada entre el miedo y un torbellino de preguntas sin respuesta. Álvaro, sentado a mi lado, me sujetaba la mano con fuerza mientras preguntaba sin cesar al personal sanitario si el corazón del bebé latía bien. Vi su rostro, pálido por el pánico, y solo pude susurrar. No me da miedo el dolor, me da miedo que le pase algo a nuestro hijo por culpa de tu propia familia. Álvaro bajó la cabeza durante un largo rato. Por primera vez, no dijo frases como venga, no pienses más en eso o mamá solo tiene mal genio. Me apretó la mano con más fuerza y, con la voz ronca, dijo, esta vez no te pediré que aguantes más. Quien la ha hecho, que la pague. Al llegar al hospital me llevaron directamente a la sala de exploraciones. El médico me hizo una ecografía que duró bastante tiempo, seguida de más análisis y un monitor para controlar las contracciones. Casi 1 hora después, salió a hablar con Álvaro. Le explicó que, aunque el latido del bebé era estable, yo tenía un pequeño hematoma y contracciones uterinas debido al golpe y al estrés prolongado. Por suerte, no había peligro inminente, pero era imprescindible que me quedara ingresada en observación durante unos días. El médico fue muy claro. La familia debía evitar por todos los medios que yo sufriera más disgustos. Si el estrés o cualquier otro impacto físico continuaban, las consecuencias podrían ser mucho más graves. Al oír esto, Álvaro se quedó en el pasillo, apretando los puños con tanta fuerza que se le marcaron las venas. No lloró, pero supe que se estaba culpando a sí mismo. Durante años,
Había pensado que si cumplía con su deber como hijo, todo iría bien. Ese día comprendió que a veces aguantar no salva a la familia, sino que solo da permiso a otros para ir demasiado lejos. Después de que me pusieran el tratamiento, Álvaro se sentó en la silla junto a mi cama y sacó el teléfono que se le había caído a Gabriela. Estaba bloqueado con una contraseña de 6 dígitos, así que no pudo abrirlo. Justo cuando iba a guardarlo, la pantalla se iluminó con un nuevo mensaje. Era una sola línea, pero nos hizo mirarnos el uno al otro. Borra todos los chats. La investigación está llegando a las cuentas intermediarias. El remitente era el mismo que yo ya había visto. Adrián. Sentí un escalofrío. Álvaro no intentó adivinar la contraseña. Hizo una foto de la pantalla con su propio teléfono, desactivó la conexión a Internet del otro móvil y lo guardó en una bolsa de papel limpia. No intentes abrirlo, le dije. No vaya a ser que luego digan que hemos manipulado las pruebas. Álvaro asintió. Llamó de inmediato al señor Morales, un abogado conocido al que ya había consultado por temas de contratos. Tras escuchar un resumen de la situación, el señor Morales fue muy claro. Mantenedlo tal cual. No intentéis desbloquearlo ni borrar nada. Si está relacionado con el caso de Marcos, lo mejor es entregarlo por los cauces adecuados para que lo examinen las autoridades competentes. Aún no habíamos terminado de hablar cuando oímos una discusión en el pasillo. Mi nuera está ahí dentro. ¿Por qué no me dejan pasar? Era la voz de Teresa. A los pocos minutos, apareció en la puerta de la habitación con Gabriela. En cuanto vio a Álvaro, se echó a llorar, hablando lo suficientemente alto como para que la gente de alrededor la oyera. Solo se me ha ido la mano con un par de bofetadas. ¿A qué viene tanto drama? Se ha caído ella sola. Yo no la he empujado. Gabriela, detrás de ella, con una mano en el vientre y cara de víctima, añadió: Álvaro, Rita lo ha entendido todo mal. Yo solo cerré la puerta para que los vecinos no oyeran nuestra discusión. No quería que le pasara nada. Álvaro no se anduvo con rodeos. Sacó el informe médico inicial y lo puso sobre la mesita de la entrada. Lee esto, mamá. Mi mujer tiene un hematoma y contracciones uterinas por un golpe. El médico la ha dejado ingresada en observación. Todavía vas a decir que solo fueron un par de bofetadas. Teresa echó un vistazo rápido. Su expresión cambió, pero intentó justificarse. Me he puesto nerviosa. Se ha puesto a hablar de dinero y de la casa delante de mí. Me ha sacado de quicio. No hay excusa que valga. La cortó Álvaro. Mi mujer está embarazada. No tienes ningún derecho a pegarle. Gabriela intervino rápidamente. No hagas que mamá se disguste más. Al fin y al cabo, es tu madre. Yo, desde la cama, oí cada palabra. Esa frase me dolió más que las bofetadas. Incluso en ese momento, intentaba desviar la atención hacia el deber filial. Álvaro se giró hacia su cuñada. ¿Y tú qué? ¿Ves cómo mi madre le pega a tu cuñada y cierras la puerta? ¿Me vas a decir que eso también lo hiciste por el bien de la familia? Gabriela se quedó sin palabras. Álvaro sacó lentamente el segundo teléfono de la bolsa de papel. Solo con verlo, la cara de Gabriela se volvió blanca como la cera. Este es tu teléfono, ¿verdad? Ella se lanzó hacia él casi por instinto. Devuélvemelo. Es mío. Es privado. Álvaro retrocedió un paso. Este teléfono tiene mensajes de Adrián Roca, la persona directamente implicada en el caso de Marcos. ¿Por qué sigues en contacto con él? No es verdad, dijo Gabriela demasiado rápido. Es un teléfono para el trabajo, un cliente que se llama igual. ¿Y por qué te pones así? Gabriela se quedó sin respuesta y de repente cambió de tono, con los ojos enrojecidos. No tienes derecho a mirar mis cosas. Estoy embarazada. ¿Quieres arrinconarnos a mi hijo y a mí? No pude contenerme más y hablé desde la cama. Nadie te está arrinconando. Solo te han hecho una pregunta muy simple. ¿Por qué sigues en contacto con el hombre que ha provocado que tu marido esté detenido? Gabriela me miró, con un destello de odio en los ojos, y luego bajó la vista. Teresa se metió en medio. Venga, es su teléfono. Devuélveselo. Ya hablaremos del asunto de Marcos más adelante. Álvaro la miró fijamente. Tú sabes algo, ¿verdad? Ella titubeó. Yo no sé nada. ¿Entonces de qué tienes miedo? Esa pregunta la dejó en silencio. Álvaro no discutió más. Llamó a seguridad del hospital y pidió que las escoltaran fuera, ya que el médico había prohibido que la paciente tuviera contacto con personas que pudieran alterarla.
Antes de que se la llevaran, Teresa se giró para mirarme, con una mezcla de rabia y preocupación. Apretó los dientes y dijo: «Sigue haciendo de esto un escándalo. Cuando toda la familia se vaya al traste, no vengas a culparme». La miré, y por primera vez no sentí miedo. Solo vi con claridad una cosa. No temía perder a su familia, temía que se descubriera un secreto. Por la noche, el señor Morales volvió a llamar. Después de revisar preliminarmente algunas copias de los documentos del caso de Marcos que Álvaro había guardado, dijo que había un detalle muy extraño. Una suma de dinero considerable, justo antes de que estallara el escándalo, había sido transferida a una cuenta a nombre de Gabriela. Álvaro se giró para mirarme y yo a él. No dijimos nada, pero en ese momento ambos comprendimos que aquel teléfono probablemente contenía mucho más que unos simples mensajes privados. Podría ser la clave que destapara toda la verdad que mi suegra y Gabriela llevaban tanto tiempo intentando ocultar. A la mañana siguiente, mientras seguía en el hospital, Álvaro me enseñó una publicación que se estaba difundiendo en el grupo de vecinos del barrio. Apenas leí las primeras líneas, sentí que la sangre me subía a la cabeza. El autor contaba que yo, creyéndome superior por ser la propietaria de la casa y ganar dinero, despreciaba a mi suegra y había echado a la calle a una anciana y a una mujer embarazada en medio de una crisis familiar. La agresión se minimizaba como una simple discusión, y mi caída contra el mueble se convertía en un acto deliberado para luego culpar a mi suegra. Lo que me heló la sangre no fueron las mentiras, sino las fotos que las acompañaban. Imágenes tomadas dentro de casa, de comidas familiares, de Teresa llorando en el hospital, e incluso una de Gabriela abrazando su vientre en el pasillo. Solo alguien de la familia podía tener ese material. Menos de una hora después, el teléfono de Álvaro no paraba de sonar. Tíos, tías, primos. Todos llamaban para decir más o menos lo mismo. Unos lo acusaban de ser un mal hijo, otros decían que yo era una arpía, y algunos llegaron a decirle sin rodeos: «De mujer se puede cambiar, si no te llevas bien, pero madre solo hay una. Eres un hombre, ¿cómo dejas que tu mujer te maneje así?». Álvaro puso el altavoz para que yo lo oyera todo. No discutió mucho. Solo a la cuarta llamada, cuando un tío dijo: «Todas las embarazadas se ponen así, un par de bofetadas van a mandarla al hospital», respondió con voz gélida: «Mi mujer está ingresada por una agresión que le ha provocado contracciones. Quien vuelva a decir que debería haber aguantado, que no me vuelva a llamar familiar». Y colgó. Lo miré, con una mezcla de calidez y amargura. Si hubiera sido así de firme antes, quizás las cosas no habrían llegado tan lejos, pero ya no lo culpaba. Al menos ahora entendía que mantener la paz a costa del sufrimiento de uno no es proteger a la familia. El señor Morales nos ayudó a guardar todas las pruebas: la publicación, los comentarios y las fotos difamatorias. Nos aconsejó no entrar en discusiones en Internet. Guardad las pruebas. Quien haya mentido tendrá que responder por ello. No convirtáis un asunto claro en una pelea de patio de colegio. Estuve completamente de acuerdo. Pero la cosa no acabó ahí. Cerca de las 4 de la madrugada, la cámara de seguridad de la entrada de casa envió una alerta de movimiento al teléfono de Álvaro. Al abrir la aplicación, vio a una mujer con un sombrero de ala ancha y una mascarilla abriendo la puerta sigilosamente con una llave. Por la silueta, reconoció a Gabriela. Me incorporé de un salto. «¿Qué hace ahí a estas horas?». Álvaro no respondió. Llamó a la seguridad de la urbanización y luego fue para allá con el señor Morales. Yo, todavía en el hospital, solo podía esperar noticias, con el corazón en un puño. Casi una hora después, Álvaro me hizo una videollamada. El salón estaba iluminado y Gabriela estaba de pie en medio, pálida como un fantasma. En el suelo, una maleta rebuscada, los cajones abiertos, y en su mano, una pequeña bolsa de tela. Álvaro le preguntó directamente: «¿Has vuelto a por ropa o a buscar otra cosa?». Gabriela se echó a llorar. «Solo venía a por mis cosas. Nos echasteis y no tengo nada que ponerme». El señor Morales señaló la bolsa que tenía en la mano. «Ahí dentro no hay ropa. Hay una tarjeta SIM, unos papeles viejos y un pequeño martillo de bricolaje». Álvaro la miró. «¿Necesitas un martillo para coger ropa?». Gabriela balbuceó. Lo llevaba de antes, se me olvidó sacarlo».
La cámara del salón había grabado cómo iba directa al mueble de los aparatos electrónicos, desconectaba el router y buscaba el grabador de las cámaras. Luego fue a su antigua habitación y rebuscó justo en el cajón donde guardaban los papeles de la inversión. El señor Morales no sacó conclusiones precipitadas. Levantaremos acta de lo que hemos encontrado. Ya explicará usted después cuál era su propósito. Al oír eso, Gabriela cambió de actitud. Se arrodilló y se abrazó a las piernas de Álvaro. Devuélveme el teléfono, por favor, te lo suplico. Hay cosas privadas de mi matrimonio. Si salen a la luz, Marcos no tendrá escapatoria. Álvaro la miró sin ablandarse. Si solo son cosas de vuestro matrimonio, ¿por qué te escribes con Adrián Roca? Gabriela levantó la vista. Solo fingía hablar con él para intentar recuperar el dinero. ¿Y el dinero que ingresaron en tu cuenta? Esa pregunta la dejó sin palabras. Tras unos segundos de silencio, cambió de estrategia. Se secó las lágrimas y dijo en voz baja: no fui solo yo. Mamá también lo sabe. Álvaro se quedó helado. Gabriela continuó: mamá guarda más de 60.000 euros. Dijo que ese dinero era para el futuro de su nieto, que de ninguna manera se usaría para pagar las deudas de Marcos. Al oír eso por el teléfono, me quedé helada. Resulta que mientras Teresa nos decía que estaba en la ruina y nos dejaba pagar cada céntimo de su comida, medicinas y las revisiones de Gabriela, ella escondía una suma considerable. Álvaro preguntó de inmediato: ¿dónde está ese dinero? Gabriela miró el teléfono que él tenía en la mano. Devuélveme el móvil y te lo digo. Él se rió con amargura. ¿Crees que esto es un mercado? Gabriela insistió. Solo quiero el teléfono. Te diré dónde esconde mamá la libreta. Álvaro negó con la cabeza. No. Cada cosa a su tiempo. Si sabes algo sobre el dinero, lo declararás donde corresponde. No cambio pruebas por promesas. Justo en ese momento, sonó su teléfono. Era una tía suya, preguntando si sabía dónde estaba su madre. Al parecer, Teresa se había ido del lugar donde se alojaba temporalmente y no contestaba al teléfono. Álvaro miró a Gabriela. Ella bajó la cabeza. A los pocos minutos, Teresa le envió un único mensaje a su hijo. Has elegido a tu mujer. A partir de ahora, no esperes tener una madre. Leí el mensaje y sentí un peso en el corazón, pero lo que más me preocupaba era lo que Gabriela había dicho sobre el dinero. Si esa cantidad estaba realmente relacionada con la estafa, la desaparición de Teresa en ese momento no parecía la rabieta de una madre dolida. Parecía la huida de alguien que teme no poder esconder a tiempo lo que debe ser escondido. Después de que se descubriera a Gabriela volviendo a casa en mitad de la noche, su segundo teléfono fue entregado a las autoridades para que analizaran los datos. Como yo seguía en el hospital, Álvaro solo me contaba lo estrictamente necesario para no alterarme. Pero esa tarde, cuando entró en la habitación con una expresión sombría, supe que lo que habían encontrado en ese móvil no era nada sencillo. Se sentó a mi lado, en silencio durante un buen rato, y finalmente dijo: Rita, tenías razón. Gabriela no solo conocía a Adrián Roca. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Álvaro me enseñó parte del contenido, ya extraído legalmente. Las primeras conversaciones databan de hacía más de un año, incluso antes de que Marcos se metiera en la estafa. Gabriela y Adrián habían trabajado juntos en una empresa de ventas. Y no solo eso, su forma de hablar dejaba claro que habían tenido una relación sentimental antes de que ella se casara con Marcos. A medida que leía, se me helaba la sangre. En un mensaje, Adrián preguntaba: ¿Tu marido es fácil de convencer? Gabriela respondía: Marcos es muy orgulloso. Solo tienes que decirle que tiene madera de jefe y que su hermano Álvaro, por no arriesgar, se quedará toda la vida de asalariado. Verás cómo se lanza de cabeza. Dejé el teléfono, incapaz de seguir leyendo. Álvaro soltó una risa amarga. Resulta que la frase que Marcos me dijo, que yo tenía envidia de que él se hiciera rico, se la metieron otros en la cabeza. Las conversaciones posteriores eran aún más explícitas. Gabriela le había enviado a Adrián fotos de las escrituras de la casa de Teresa, informándole de que su suegra estaba dispuesta a hipotecarla si creía que su hijo menor iba a dar un pelotazo. En un mensaje, Adrián decía: tu cuñado es ingeniero, tu cuñada contable y tienen piso propio. Si conseguimos que uno entre, el resto de la familia acabará rescatándose entre sí. Gabriela respondió con una frase que se me quedó grabada: si Marcos se hunde lo suficiente, mamá no lo abandonará.
Quiere a su hijo pequeño más que a nada. Fue entonces cuando entendí que Gabriela no era una mujer ingenua arrastrada por su marido a una mala inversión. Conocía perfectamente las debilidades de cada miembro de la familia y las utilizó para guiarlos a su antojo. Sin embargo, Álvaro señaló algo que impedía que Marcos fuera visto como una víctima inocente. Según los datos, a Marcos se le había advertido varias veces de que los papeles no estaban en regla. Él mismo le había preguntado a Adrián por qué algunos terrenos se vendían sin toda la documentación, y aunque Adrián le dio evasivas, Marcos siguió firmando a cambio de una mayor comisión. Suspiré. Entonces, Marcos también tiene su parte de culpa. Álvaro asintió. Él fue avaricioso. Sabía que algo no cuadraba, y aún así continuó. Pero Gabriela fue quien lo empujó más lejos. Lo más aterrador estaba en los movimientos de dinero. Varias transferencias de la empresa de Adrián habían pasado por cuentas intermediarias antes de llegar a una cuenta a nombre de Gabriela. Los conceptos eran ambiguos, como devolución de depósito o comisiones de intermediación, pero las fechas coincidían con las veces que Marcos había conseguido nuevos inversores. En resumen, Gabriela había recibido dinero, no una fortuna, pero lo suficiente para demostrar que tenía un interés directo. Recordé todas las veces que había llorado delante de nosotros, diciendo que no tenía ni un euro, pidiéndome que le comprara hasta las vitaminas. Cuanto más lo pensaba, más rabia sentía, no por el dinero, sino por la falsedad. Otro mensaje hizo que a Álvaro casi se le quebrara la voz. Adrián le decía: si algo sale mal, Marcos es el administrador legal, irán a por él primero. Gabriela respondía: deja que sea él. Es mi marido. Es justo que se sacrifique por su mujer y su hijo. Leí aquello, y se me helaron las manos. ¿Puede alguien hablar así de su marido? Álvaro no respondió. Se quedó mirando por la ventana. Después me contó que, al ser interrogada sobre esto, Gabriela lo negó todo. Dijo que solo fingía llevarse bien con Adrián para intentar recuperar el dinero de su marido. Pero esa excusa se vino abajo con una grabación de voz encontrada en el mismo teléfono. En ella, la voz de Gabriela era clara: deja que Marcos ponga el nombre. Si pasa algo, la ley irá a por él primero. Tú y yo todavía tendremos una salida. En ese punto, la última máscara se había caído. Lo más sorprendente fue que Teresa no era del todo ignorante. Sabía que Gabriela había recibido dinero, pero ésta le había dicho que eran comisiones legales de intermediación. Teresa eligió creerle, en parte por avaricia y en parte porque Gabriela acababa de anunciarle su embarazo, y ella veía en ese bebé la última esperanza de su hijo menor. Álvaro dijo: mamá sabía que había dinero turbio y aún así ayudó a ocultarlo. Le pregunté: ¿sabía que Gabriela y Adrián habían tenido una relación? No hay pruebas de que lo supiera. Asentí. No quería que la ira me llevara a acusarla de cosas sin fundamento. Cada uno debía responder por sus actos. Cuando a Gabriela le mostraron las pruebas de los chats, ya no pudo mantener su apariencia de fragilidad. Se derrumbó y empezó a culpar a Teresa. Mamá lo sabía todo sobre el dinero. Incluso me dijo que no lo devolviera, que lo guardara para el niño. Al enterarse, Teresa llamó a Álvaro sin parar, insistiendo en que Gabriela mentía para salvarse. Seguía manteniendo que su nuera menor solo había sido engañada por Adrián. Le dije a mi marido: no conviertas a Marcos en una víctima solo por compasión. Él fue avaricioso y debe asumirlo. Gabriela hizo lo que hizo y debe asumirlo. Mamá ocultó lo que ocultó y debe asumirlo. No salvemos a nadie echándole la culpa a otro. Álvaro me miró y asintió. Entendió. Fue la primera vez en días que lo vi realmente tranquilo de nuevo. Pero al final de la tarde, el señor Morales llamó con más noticias. El dinero que Gabriela dijo que Teresa guardaba ya no estaba en la libreta de ahorros. Había sido retirado 2 días antes. Y la persona que había acompañado a Teresa al banco era uno de los parientes que había llamado para presionar a Álvaro para que obedeciera a su madre. Miré a mi marido, con el corazón encogido. Un secreto acababa de salir a la luz, pero estaba claro que mi suegra todavía tenía algo más que intentaba ocultar. La noticia de que Teresa había retirado los 60.000 euros dejó a Álvaro en vela toda la noche. Yo, desde el hospital, solo podía ayudarle a repasar los detalles. Lo que más nos inquietaba no era solo el dinero, sino el momento en que lo había sacado, justo cuando el segundo teléfono de Gabriela empezaba a revelar sus secretos,
y cuando todos iban a preguntar por un dinero que ella había jurado no tener. A la mañana siguiente, Álvaro recibió una grabación de voz de una tía. Era la voz de Teresa, llorando desconsoladamente. Álvaro, ya no tengo cara para vivir. Has elegido a tu mujer, a una extraña, y nos has abandonado a tu madre y a tu hermano. Si todavía me consideras tu madre, devuélvele el teléfono a Gabriela. Para todo esto, o después de hoy, no me busques más. Al final de la grabación, una frase que lo aterrorizó. Ya he vivido suficiente. Se levantó de un salto, dispuesto a salir corriendo. Lo detuve. Cálmate. Si de verdad tiene intención de hacerse daño, lo primero es avisar a las autoridades y a los familiares que estén cerca. No vayas solo, no te dejes presionar en un momento de pánico. Álvaro me miró, con los ojos enrojecidos. Por muy culpable que sea, no puedo dejar que le pase algo. Claro que no, respondí. Pero salvarla no significa ceder a sus chantajes. El señor Morales estuvo de acuerdo. Al escuchar la grabación, se dio cuenta de un detalle. De fondo se oía el carillón de un reloj de pared antiguo, con un ritmo muy particular. Álvaro recordó al instante que en casa del hermano de su madre había un reloj así, colgado en el salón desde hacía décadas. Fueron para allá de inmediato. Una hora más tarde, Álvaro me llamó. Su voz ya no sonaba asustada, solo cansada. Teresa no estaba en ningún puente, ni vagando por la calle, ni mostraba signos de querer hacerse daño. Estaba sentada en casa de su tío, con un plato de comida caliente delante y varios parientes discutiendo con ella. Sobre la mesa, una denuncia a medio escribir. En ella, se me acusaba de haberla echado de casa, de haberme quedado con el dinero de la venta de su antiguo hogar y de utilizar la agresión para obligarla a entregar su patrimonio. También decía que yo controlaba a Álvaro, que no le dejaba ver a su propia madre y que había perjudicado deliberadamente a su hermano. Álvaro leyó aquello con las manos temblorosas. Puso sobre la mesa los extractos bancarios y las capturas de los mensajes. ¿Para qué es esto, mamá? Teresa, que estaba comiendo, tiró los cubiertos. ¿Has traído a extraños a interrogar a tu propia madre? ¿Te parí para que hoy me traigas un abogado a decirme cómo tengo que vivir? Álvaro no levantó la voz. Te pregunto dónde está el dinero. Teresa miró hacia otro lado. Es mi dinero. Vendí mi casa y me lo quedé. Pero dijiste que no tenías nada. Mi mujer y yo hemos pagado tus gastos, los de Gabriela, los del abogado de Marcos, mientras tú guardabas más de 60.000 euros. Teresa intentó defenderse. Lo guardaba por si acaso. Además, Gabriela está embarazada. Cuando nazca su hijo, ¿iba a dejar que mi nieto no tuviera nada? Álvaro insistió. ¿Ese dinero tiene algo que ver con el caso de Marcos? Ella no respondió. Fue entonces cuando el señor Morales presentó la comparativa de los movimientos bancarios. Parte del dinero había pasado por cuentas intermediarias antes de llegar a la cuenta de Teresa. Los números no cuadraban al céntimo, pero las fechas coincidían claramente con el dinero que Gabriela había recibido antes de que todo estallara. Teresa empezó a perder los nervios. Yo no sabía de dónde venía ese dinero. Gabriela me lo dio y yo lo guardé. Me dijo que eran comisiones legales. Álvaro la miró fijamente durante un largo rato. ¿Y por qué, en cuanto te enteraste de que teníamos su teléfono, corriste a sacar el dinero? La habitación se quedó en silencio. Finalmente Teresa dijo: tenía miedo de que nos lo quitaran todo. Tenía que guardarlo para mi nieto. Escuché el relato de Álvaro por teléfono y sentí una profunda tristeza. Incluso en ese momento, no pensaba en las víctimas de la estafa ni en la responsabilidad de su hijo. Su mayor miedo seguía siendo quedarse sin nada para ese nieto en el que había depositado todas sus esperanzas. Pero lo que realmente decepcionó a Álvaro vino después. Teresa sacó unos extractos bancarios antiguos, de transferencias que Álvaro le había hecho a Marcos años atrás, dinero para un coche, para reformar la casa, un préstamo cuando las cosas le iban mal. Se los lanzó a su hijo y le dijo: si no nos ayudas, diré que este dinero era tu parte de la inversión con Marcos. Si te implican a ti también, a ver quién nos salva. Álvaro se quedó helado. ¿Me estás amenazando, mamá? Teresa se mordió el labio y soltó una frase que lo dejó sin aliento. Solo quiero que entiendas que en una familia hay que salvarse unos a otros. Si admites que era una inversión conjunta, Gabriela y yo tendremos una salida. Álvaro se levantó.
Tú no necesitas que te salve, necesitas que mienta por ti. Ella gritó. Por culpa de tu mujer me estás hundiendo. Él respondió muy despacio. No. Eres tú la que intenta arrastrarme contigo. Esa misma tarde, Álvaro entregó voluntariamente todos los extractos antiguos, los mensajes de los préstamos y las pruebas del propósito de esas transferencias al señor Morales. Me dijo, prefiero que me investiguen a fondo a que mi madre use ese dinero para chantajearme. Le cogí la mano. Has hecho lo correcto. No tenemos nada que ocultar. Finalmente, tras varias horas, Teresa accedió a entregar el dinero que le quedaba. Pero al contarlo, solo había menos de la mitad de lo que había retirado. Más de 30.000 euros habían sido transferidos. El destinatario no era ni Adrián Roca ni Gabriela. El nombre en el justificante dejó a Álvaro petrificado. Marcos, su propio hermano, que seguía detenido, era quien estaba relacionado con el dinero desaparecido. El nombre de Marcos en el justificante de la transferencia nos dejó a ambos helados. Durante días, habíamos pensado que Teresa había movido ese dinero para dárselo a Gabriela o a Adrián. Nadie imaginó que el destinatario final estuviera relacionado con el propio Marcos, quien seguía detenido. Álvaro se quedó un largo rato en silencio antes de preguntarle al señor Morales: ¿es posible que Marcos siga conspirando con ellos para ocultar el dinero? El abogado no respondió de inmediato. Revisó la documentación y negó con la cabeza. No podemos concluir eso. El dinero no fue a su cuenta personal, sino a una cuenta designada para la reparación de daños a las víctimas, a través de su representante legal y por solicitud escrita. Esa misma tarde, Álvaro pidió ver a su hermano. Como yo todavía no podía moverme mucho, me lo contó todo a su regreso. Dijo que Marcos no se parecía en nada al joven arrogante de antes. Estaba demacrado, con el pelo corto y profundas ojeras. Apenas vio a Álvaro, le dijo: «¿Crees que me he quedado con ese dinero, verdad?» Álvaro fue directo. Quería saber la verdad. Marcos bajó la cabeza. Le pedí a mamá que transfiriera el dinero para compensar a las víctimas. Sé que he cometido un error, y hay que devolver lo que se pueda. Resulta que, tras un tiempo detenido, Marcos había empezado a comprender la gravedad de las firmas que había puesto con tanta ligereza. Había trabajado con su abogado para que la familia usara el dinero restante para indemnizar, en lugar de seguir ocultándolo. Pero Teresa solo transfirió una parte, guardando el resto para Gabriela y su futuro nieto. Álvaro le preguntó: «¿Por qué no me lo dijiste?» Marcos sonrió con amargura: «Porque me daba vergüenza. Antes, cuando me advertías, pensaba que tenías envidia. Ahora veo que el único tonto era yo». Luego le contó algo que a Álvaro le dolió aún más. Durante su detención, empezó a recordar detalles de la estafa. Se dio cuenta de que Adrián sabía demasiadas cosas de la familia. La casa de su madre, nuestros ingresos, la preferencia de Teresa por su hijo menor. Esa información no podía haber salido de la nada. Un antiguo compañero de Gabriela le envió unas fotos. En ellas se veía a Gabriela y Adrián juntos antes de que empezara la estafa. No eran fotos de trabajo. Estaban sentados muy juntos, con una actitud tan íntima que nadie pensaría que solo eran excompañeros. Marcos dijo: «Al principio no lo creí. Pensé que intentaban separarnos». Pero su abogado le ayudó a revisar correos antiguos del ordenador de la empresa. Había intercambios de los que Marcos no tenía ni idea. Gabriela le había enviado a Adrián documentos internos en varias ocasiones, e incluso le había avisado de cuándo iba a firmar con nuevos inversores. Álvaro preguntó: «¿Por qué no lo denunciaste?» Marcos guardó silencio un momento, porque todavía esperaba que solo la hubieran utilizado. Ya había perdido mi dinero y mi libertad. Si en ese momento tenía que aceptar que mi mujer también me había traicionado, no lo habría soportado. Al escuchar esto, sentí una mezcla de rabia y compasión. Marcos no era inocente. Su codicia y su orgullo lo habían metido en esto. Pero que su propia esposa lo usara como escudo era un precio demasiado alto. Álvaro le dijo a su hermano: «No puedo decir que no tengas culpa». Marcos asintió: «Lo sé. Yo firmé y yo respondo, pero no quiero cargar con la culpa de otros». Le pidió a su hermano que recogiera un pendrive que su abogado había guardado legalmente con datos de la empresa. Contenía grabaciones de conversaciones entre Gabriela y Adrián. En una de ellas, la voz de Adrián decía: «Cuando todo se calme, volveré. Tú cuida bien del niño». Gabriela respondía:
Mientras lleve el apellido de la familia, la madre de Marcos me protegerá hasta el final. Al volver a oír esa frase, sentí un escalofrío, pero Marcos añadió algo más. Sospechaba que el hijo que Gabriela esperaba podría no ser suyo. La época en que ella se quedó embarazada coincidía con un periodo en que él viajaba mucho. En su momento, no sospechó nada. La noticia lo hizo inmensamente feliz. Solo al revisar las conversaciones entre Gabriela y Adrián, se dio cuenta de que se habían visto varias veces durante esas fechas. Álvaro preguntó: ¿Estás seguro? No, respondió Marcos. No quiero acusar a nadie sin pruebas. Solo quiero que se haga una prueba de paternidad cuando sea el momento. Esa respuesta me demostró que Marcos por fin había madurado. Ya no juzgaba por impulsos. Lo más doloroso fue que Teresa sabía de las sospechas de su hijo. Gabriela le había llorado, diciéndole que su marido no confiaba en ella, y Teresa había regañado a Marcos, acusándolo de irresponsable y afirmando que el bebé era, sin duda, su nieto. Por eso la defendía con tanta ferocidad. Marcos le dijo a su hermano: «Mamá ya no me está protegiendo a mí. Está protegiendo su deseo de tener un nieto varón». Antes de terminar, Marcos inclinó la cabeza ante su hermano. «Álvaro, lo siento. Pensaba que erais egoístas, que no queríais que me fuera mejor que a vosotros. Ahora entiendo que solo intentabais que parara». Álvaro no lo abrazó ni le dijo palabras vacías. Solo respondió: «Pagarás por tus errores, pero te ayudaré a aclarar lo que no sea culpa tuya». El pendrive fue entregado para ser analizado. A partir de esa información, la relación entre Adrián y Gabriela quedó mucho más clara. Cuando Gabriela supo que Marcos estaba colaborando, cambió de actitud. Acusó a su marido de haberla obligado a participar y exigió derechos sobre nuestra casa, alegando que Teresa había contribuido económicamente a la carrera de Álvaro. Yo simplemente presenté los documentos de la compra de la casa, mi dinero de soltera y el historial de pagos de la hipoteca. Todo era tan claro que no había nada que discutir. Por primera vez, Gabriela perdió su apariencia frágil, me señaló y gritó: «Si no hubieras aparecido tú, toda esta familia me habría hecho caso». La miré y respondí con calma: «Yo no he destruido tu familia. La han destruido la codicia, la mentira y el tratar a los demás como herramientas». Y en ese momento, entendí que esta batalla había llegado a un punto en el que ya nadie podía esconderse detrás de la palabra familia. Después de que Marcos decidiera colaborar y se analizaran los datos antiguos, Adrián Roca finalmente no pudo seguir eludiendo su responsabilidad. Fue detenido para aclarar su papel en la estafa, pero lo que me sorprendió fue su calma. Según me contó Álvaro, al principio lo negó casi todo, diciendo que él solo había presentado una oportunidad de negocio y que el resto eran acuerdos privados entre Marcos y Gabriela. Pero los mensajes, correos y movimientos de dinero no le dejaron mucho margen. Negó rotundamente haber tenido una relación con Gabriela, afirmando que solo eran antiguos compañeros. Sin embargo, cuando le presentaron las conversaciones íntimas y el historial de sus encuentros, su declaración empezó a cambiar. Primero dijo que ella lo había buscado, luego que solo se había aprovechado de su relación para atraer más inversores. Cuanto más oía, más claro veía que, cuando los intereses se rompen, todos intentan echarle la culpa al otro. Cuando Gabriela se enteró de la detención de Adrián, entró en pánico. Llamó a Teresa sin parar, llorando desconsoladamente. Menos de una hora después, Teresa llamó a Álvaro. Su primera pregunta no fue por mi salud. «Álvaro, busca el mejor abogado para Gabriela. Está embarazada de nuestro nieto. Si le pasa algo, te arrepentirás». Álvaro respondió: «Si necesita defensa legal, puedo recomendarle un abogado, pero no pagaré para que alguien invente historias o culpe a otros». Teresa gritó: «Está embarazada y te pones a medir quién tiene razón». Álvaro dijo muy despacio: «Precisamente porque está embarazada necesita cuidados, pero eso no le da derecho a hacer lo que quiera». Yo a su lado lo oí todo. Sinceramente, después de lo que Gabriela había hecho, no sentía ninguna simpatía por ella. Pero al saber que estaba inestable, le dije a Álvaro: «Los problemas de los adultos son de los adultos. El bebé no tiene la culpa. Si puedes ayudarla con las revisiones o las medicinas, hazlo». Álvaro me miró: «¿No estás enfadada?». «Claro que sí», respondí. «Pero no quiero que un niño pague las consecuencias por su madre». Cuando Teresa se enteró, se sorprendió. Me preguntó por teléfono: «Pensaba que la odiabas». Le dije:
No quiero que le pase nada al bebé, pero protegerlo no significa perdonar lo que ha hecho su madre. Ella se quedó en silencio. Quizás por primera vez se dio cuenta de que yo no quería hundir a nadie, como ella contaba a los parientes. 2 días después, Gabriela pidió ver a Álvaro a solas. Le hizo una propuesta que, cuando me la contó, me pareció entre indignante y ridícula. Dile a Rita que retire la denuncia por la agresión, y yo contaré dónde está el resto del dinero de Adrián. Álvaro le respondió: ¿Estás usando el dinero de otras personas para librarte de tu responsabilidad? Gabriela se mordió el labio. Solo quiero una salida. Tengo un hijo. Esa información, si la tienes, es tu deber declararla donde corresponde. No hago tratos. Gabriela rompió a llorar. Dijo que si la presionaban demasiado, después de dar a luz abandonaría al bebé con Teresa y desaparecería. Incluso insinuó que vivir así no tenía sentido. Teresa, al oír esto, entró en pánico. Me llamó para culparme. ¿Ya estás contenta? Si hace una locura, podrás dormir tranquila. No discutí. Solo le dije: si de verdad te preocupa Gabriela, no presiones a Álvaro. Llévala a un profesional. Teresa se enfadó. ¿Un psicólogo? Solo está asustada, precisamente porque no sabemos hasta qué punto. Necesita que alguien la evalúe. Finalmente, Gabriela recibió apoyo psicológico. El informe inicial indicó que, si bien sufría una crisis real, muchas de sus amenazas surgían justo cuando se sentía acorralada o quería conseguir algo. Por ello, las siguientes reuniones fueron más controladas. En una de esas sesiones se le escapó dónde había otra parte del dinero. No estaba en una cuenta bancaria, sino en un producto de ahorro a largo plazo cuyo beneficiario era el bebé nonato. Todo había sido preparado antes de que estallara el escándalo. Al saberlo, se me puso la piel de gallina. Una persona que solo entra en pánico no prepara las cosas con tanta antelación. Adrián también cambió de actitud. Dijo algo muy cruel, pero que revelaba la verdadera naturaleza de Gabriela. Yo solo quería el dinero. Ella quería más. Quería el dinero, un sitio en la familia de su marido y que nadie pudiera echarla nunca. Teresa seguía sin creerlo del todo. Pero esta vez, Marcos no se quedó callado. En una reunión con su madre, le mostró las fotos y las fechas. ¿Todavía crees que solo la engañaron, mamá? Teresa no respondió. Marcos la miró, con los ojos enrojecidos. No estás salvando a tu nieto, estás encubriendo a la persona que me metió a mí en la cárcel. Esas palabras fueron un golpe para ella. Se derrumbó en la silla, temblando. Por primera vez, no lloró para culpar a nadie. Se quedó allí, en silencio. Gabriela, al ver que sus tácticas ya no funcionaban, hizo otra petición. Quería verme a mí, a solas. Dijo que tenía una última propuesta sobre el bebé y nuestra casa. Al oírlo, sentí un escalofrío. Sabía que alguien como ella no me buscaría solo para pedir perdón. Gabriela quería verme a solas, pero después de todo lo ocurrido, no acepté. La reunión se organizó en una sala con un supervisor cerca, lo suficientemente privada para hablar, pero segura por si perdía el control. Cuando entré, estaba sentada de espaldas, abrazando su vientre. Me senté frente a ella. Tras un largo silencio dijo: «Has ganado». Negué con la cabeza. «No he venido a ganar». Se rió con amargura. «La casa sigue siendo tuya. Álvaro te apoya, Marcos me ha dado la espalda y hasta mamá empieza a dudar de mí. ¿Y dices que no has ganado?». La miré fijamente. Si una familia está rota, una persona detenida, una mujer embarazada en el hospital y un niño por nacer se usa como moneda de cambio, aquí no ha ganado nadie. Se quedó callada y luego, bajando la cabeza, empezó a contarme que se casó con Marcos sin tener nada, que siempre se sintió inferior en la familia. Dijo que una mujer, para estar segura, necesita un plan B. Entendí su miedo, pero le dije: «¿Y tu plan B era el dinero de otros, los documentos de tu marido y otro hombre?». Levantó la vista, con los ojos llorosos. «Tú tienes un buen trabajo, dinero, una casa. Para ti es fácil hablar. Tenías derecho a trabajar, a ganar tu dinero, a dejar un matrimonio infeliz, pero no tenías derecho a usar a tu marido como escudo». Su expresión se endureció. Entonces me reveló por qué quería verme. «¿Puedes quedarte con mi hijo?». Creí haber oído mal. «Cuando nazca, si yo no puedo cuidarlo, ¿podéis acogerlo tú y Álvaro? Tenéis medios. Y mamá quiere mucho al niño».
Solo tienes que suavizar las cosas con ella y no presionar más. La miré. ¿Estás entregando a tu hijo por amor o para comprar tu libertad? Se sobresaltó. Un niño no es un objeto de intercambio, continué. Estoy pensando en él. Vosotros tenéis casa, dinero, vais a tener una niña, con un niño tendríais la parejita. Esa frase me heló más que cualquier insulto. No me falta un hijo varón, a mis hijos no les faltará amor, sean lo que sean. Y no necesito al hijo de otra para sentir que mi familia está completa. Apretó los labios. Siempre te las das de santa. No soy una santa, simplemente no quiero ser como tú. El silencio se hizo denso. Perdió la paciencia y me miró con otros ojos. ¿Quieres saber por qué hubo un estofado ese día? Mi corazón se detuvo. Sonrió con desdén. Fui yo quien le dijo a mamá que tenía ese antojo. Quería ver hasta dónde eras capaz de obedecer. Desde que empezaste a repartir las tareas y a no dejar que Álvaro pidiera dinero para Marcos, temí que nos dejaras fuera de las decisiones. Quería probar si te atrevías a desafiar a tu suegra. No podía creerlo. ¿Así que usaste tu embarazo para obligarme a cocinar? Se encogió de hombros. Sabía que mamá, solo con oír la palabra nieto varón, me defendería. Y también sabía que odiabas el olor a estofado estando embarazada. Apreté los puños. Lo sabía. No fue casualidad. Continuó explicando que si yo hubiera cocinado, Teresa se habría convencido de que todavía podía doblegarme. Luego, habrían presionado a Álvaro para que pidiera un préstamo y usara nuestra casa como aval para Marcos. ¿Y lo de fingir que te dolía la barriga? Miró hacia otro lado. Solo quería que mamá se enfadara más contigo. ¿Y que me pegara? Lo negó al instante. Yo no le dije que te pegara. Asentí. No, no levantaste la mano, pero te quedaste mirando. Y cerraste la puerta. Me estaban pegando, embarazada, delante de ti. No fuiste una espectadora, elegiste ayudar a la agresora. Rompió a llorar, pero con rabia. En esa casa, el más débil es el que sale perdiendo. Yo solo no quería ser esa persona. La miré, y por primera vez, vi a alguien digno de lástima y de desprecio a la vez. Entiendo tu miedo a la pobreza y al abandono, pero elegiste subir pisando a tu marido, a tu cuñada y a tu propio hijo. Bajó la cabeza. Cuando la familia se enteró de esto, algunos quisieron publicar todos sus mensajes en Internet. Yo me opuse. Le dije a Álvaro, si ha hecho algo mal, que responda ante la ley. No nos convirtamos en una turba linchando a una mujer embarazada. Él estuvo de acuerdo. Justo entonces, los resultados preliminares de la fecha de concepción reforzaron las sospechas de Marcos. La posibilidad de que el niño no fuera suyo era cada vez más real, pero todos acordamos esperar a una prueba segura tras el parto. Teresa, al saberlo, se quedó en silencio. Por la noche, me llamó. Con una voz casi irreconocible preguntó, «Rita, si todo es como decís, ¿hay alguna forma de que yo pueda arreglarlo?» Su pregunta me dejó sin palabras. Llevaba meses deseando que entendiera su error, pero ahora que el momento había llegado, no sentía ninguna satisfacción. Solo cansancio y el dolor de aquellas bofetadas. Le dije, si quieres arreglarlo, lo primero es decir la verdad, no a mí, sino a todos a los que has hecho daño. Teresa no respondió de inmediato. Un rato después, pidió vernos a Álvaro y a mí. Esta vez vino sola. Se sentó en el borde de la silla y con la voz entrecortada dijo, «Me equivoqué». Fue la primera vez que la oí admitir su culpa sin un pero. Confesó que siempre había creído que los hijos varones eran el pilar de la familia y que, al saber que Gabriela esperaba un niño, se sintió con derecho a ser parcial. Pensaba que tu hija, al ser niña, se casaría y se iría. Pero el hijo de Gabriela era nuestro niño. No me di cuenta de cuánto te herían mis palabras. La miré. No fueron solo palabras, mamá. Nos consideraste a mí y a mi bebé inferiores. Y cuando me negué a cocinar, me pegaste. Bajó la cabeza. También sabía lo del dinero, pero lo guardé. Pensé que si a Marcos le pasaba algo, al menos su hijo tendría un futuro. Pensé que Álvaro, como hermano mayor, podría cargar con todo. Álvaro a mi lado preguntó, «¿Desde cuándo diste por hecho que yo tenía que cargar con todo?» Ella lo miró, con los ojos llorosos. «Desde siempre. Pensaba que como eres bueno y me quieres, nunca me abandonarías, y por eso te presionaba». Álvaro no se enfadó.
Sabes que ese pensamiento es lo que más miedo me da. Teresa rompió a llorar. No quería que aquello se convirtiera en un juicio. Le dije que tenía 3 condiciones. La primera, que colaborara para aclarar todo el asunto del dinero y devolver lo que correspondiera. La segunda, que por un tiempo no viviría con nosotros. No te voy a dejar en la calle, le aclaré, pero tampoco te voy a acoger en la casa donde me agrediste. Ayudar y convivir son cosas distintas. La tercera, que si quería ser la abuela de mi hija, nunca más volviera a hacer comparaciones por el sexo. Mi hija no necesita demostrar que merece ser querida. Tras un largo silencio, asintió a todo. Álvaro le alquiló un pequeño apartamento cerca de una tía suya y le cubrió los gastos básicos. Al principio, ella preguntó por qué no le daba el dinero directamente. Álvaro respondió: «No es que no te quiera, mamá, pero ahora las cuentas tienen que estar claras». Por primera vez, no discutió. En los días siguientes, empezó a entregar el dinero y las joyas que le quedaban para reparar los daños. Marcos también se reunió de nuevo con su hermano. «No te pido que me saques de esta», le dijo, «solo que me ayudes a aclarar qué parte es mi culpa y cuál no». Álvaro le prometió ayuda legal, pero no encubrimiento. Marcos le pidió que me transmitiera sus disculpas. Cuando Álvaro me lo contó, le dije que lo había oído, pero que el perdón vendría con el tiempo, viendo sus actos, no solo con sus palabras. Mientras Teresa y Marcos empezaban a asumir sus errores, Gabriela seguía negándolo todo. Decía que Adrián la culpaba para librarse él, pero sus excusas eran cada vez más contradictorias. Teresa, por primera vez, no corrió a defenderla. Le dijo a Álvaro: «He estado ciega por ese embarazo durante demasiado tiempo. Que la justicia decida». Justo cuando parecía que las cosas se calmaban, Álvaro recibió una llamada urgente. Gabriela tenía fuertes dolores y la habían llevado al hospital. Parecía un parto prematuro. Apenas lo oí, me levanté. Álvaro me miró, esperando mi decisión. Solo dije una cosa: «Vamos, los errores de los adultos se arreglan después. El bebé no tiene la culpa». Cuando llegamos al hospital, Gabriela ya estaba en paritorio. Teresa estaba sentada fuera, pálida, rezando en silencio. Al vernos, se levantó, pero no dijo nada. Solo me cogió del brazo como si buscara un ancla. Le pregunté qué habían dicho los médicos. Negó con la cabeza, llorando. «Es un parto prematuro. Están intentando salvar a los dos». Durante las 2 horas siguientes, nadie habló. Yo, sentada junto a Álvaro, me acariciaba el vientre. Mi bebé se movía, mientras que, al otro lado de esa puerta, otro niño luchaba por nacer. Al anochecer, un médico salió. Gabriela había dado a luz a un niño prematuro. Era pequeño y necesitaba cuidados especiales, pero sus reflejos iniciales eran buenos. Al oír niño, Teresa rompió a llorar. Pero esta vez, en su mirada no había orgullo, solo alivio. «¿Vivirá, doctor?», preguntó. El médico dijo que las perspectivas eran buenas. Teresa se dejó caer en la silla, sollozando. «Con que esté sano». «Sea de quien sea, con que esté sano». Al oírla, sentí un nudo en la garganta. Hay lecciones que la vida nos enseña a un precio muy alto. Tras estabilizar a Gabriela, el tema de la paternidad era ineludible. Marcos había solicitado la prueba. El resultado confirmó sus temores. El niño no era suyo. Una segunda prueba reveló que el padre biológico era Adrián Roca. Álvaro me contó que, al recibir la noticia, Marcos no gritó ni se enfureció. Se quedó sentado un largo rato y luego preguntó: «¿Es seguro?». Al confirmárselo, bajó la cabeza y dijo: «Así que todo este tiempo he estado alimentando un sueño que no era mío». Teresa, al saber la verdad, casi se derrumba. Había usado ese embarazo para menospreciarme, para exigir privilegios, para justificar lo injustificable. Y al final, el niño por el que tanto había luchado no era de su sangre, pero para mi sorpresa, no le dio la espalda. Se quedaba horas mirando al bebé a través de la incubadora. Él no eligió a sus padres, decía. Marcos pensaba igual. No soy su padre y no asumiré una relación que no existe, pero no quiero que nadie pague su rabia con un niño inocente. Gabriela, sin poder negar más la evidencia, confesó su larga relación con Adrián. Dijo que al principio solo quería un plan B, pero que todo se le fue de las manos. Cuando le preguntaron por qué insistió en que el niño era de Marcos, admitió: «Pensé que si era su hijo, su madre nunca me abandonaría. Tendría un techo y dinero y alguien que me ayudara a criarlo.
Es decir, hasta el embarazo fue un seguro de vida. Sobre la estafa, las responsabilidades se delimitaron. Adrián, como cabecilla, recibió la pena más grave. A Gabriela se le juzgó por su participación, encubrimiento y el dinero que recibió. Su reciente maternidad se tuvo en cuenta, pero no borró sus actos. Marcos también pagó por su codicia. Su colaboración y la devolución del dinero atenuaron su responsabilidad, pero no lo eximieron. Sobre la agresión, le dije a Álvaro que no buscaba venganza. No quiero que tu madre vaya a la cárcel para yo sentirme mejor, pero tiene que haber una consecuencia legal para que entienda que pegar a una mujer embarazada no es algo que se soluciona con una disculpa. La responsabilidad de Teresa se resolvió con una multa y una orden de alejamiento temporal, y el papel de Gabriela como cómplice al cerrar la puerta también quedó registrado. El futuro del bebé quedó en el aire. Teresa se ofreció a cuidarlo, y Álvaro le dijo que se vería si estaba en condiciones. Nosotros seguimos ayudando con los gastos esenciales del niño, pagando directamente las facturas. Lo hacía por el bebé, no por ella. Una tarde, Teresa, mirando al niño, me dijo: «Todos los bebés merecen ser queridos por igual. Ojalá lo hubiera entendido antes». No respondí, solo me toqué el vientre. Sus palabras no borraban el daño. Pero por primera vez, entendí que había aprendido que el amor por un niño no debe depender de su sexo, su sangre o lo que pueda aportar a los adultos. Y quizás ese era el verdadero comienzo de su cambio. Después de todas las tormentas, nuestra vida no volvió a ser la misma. Se perdieron dinero, reputación y confianza. Algunas grietas tardarían mucho en sanar, si es que alguna vez lo hacían. El caso de Adrián Roca y sus cómplices se resolvió según el grado de implicación de cada uno. Gabriela tuvo que hacer frente a las consecuencias legales de sus actos, y su situación como madre reciente fue un atenuante, pero no una excusa. Marcos, por su parte, asumió su pena, reconociendo que su ambición lo había cegado. Antes de que se dictara sentencia, le envió un mensaje a Álvaro que él me leyó. Si no hubiera estado tan obsesionado con hacerme rico rápido, nadie me habría podido engañar. Me creía muy listo, y resulta que la codicia me volvió estúpido. El dinero recuperado se destinó a indemnizar a las víctimas. Teresa vendió las últimas joyas que le quedaban para contribuir. Antes, ante cualquier problema, su primer instinto era recurrir a Álvaro, como si el hijo mayor tuviera la obligación de solucionarlo todo. Pero esta vez no le pidió dinero. «La parte que me toca, la pago yo», dijo. Álvaro continuó pagándole el alquiler del apartamento y llevándola al médico, pero ella no volvió a vivir con nosotros. Algunos parientes seguían criticándolo, diciendo que debía perdonar y acoger a su madre por deber filial. Él simplemente respondía: «Sigo cuidando de mi madre, pero ser un buen hijo no significa volver a poner a mi mujer y a mi hija en el lugar donde les hicieron daño». Lo sorprendente fue que esta vez Teresa lo defendió. «Él no es un mal hijo», dijo delante de todos. «La que se equivocó fui yo. Rita no me echó, yo misma me gané el perder el derecho a vivir con ellos». Al oír esas palabras, sentí algo indescriptible. Aún no podía olvidar, pero empecé a creer que su cambio era real. En los últimos meses de mi embarazo, Álvaro redujo sus viajes de trabajo. Volvía a casa y se encargaba de todo: cocinar, lavar, limpiar. Por las noches me masajeaba los pies. Una vez, mirándome la barriga, me dijo: «Pienso que si hubieras sido más firme desde el principio, no habrías tenido que pasar por todo esto». Le cogí la mano: «No necesito que te castigues toda la vida. Solo necesito que, a partir de ahora, sepas proteger lo que de verdad importa». Me besó en la frente. El día que salí de cuentas, di a luz a una niña sana. Álvaro la llamó Serena. Dijo que, después de todo lo vivido, solo deseaba que tuviera una vida tranquila, sin tener que cumplir las expectativas de nadie. Teresa vino al hospital, pero esperó en la puerta. «¿Me deja entrar, Rita?», le preguntó a Álvaro. Tras unos segundos de silencio, asentí. Se acercó a la cuna y miró a la bebé durante un largo rato. No preguntó cuánto pesaba, ni lamentó que fuera una niña. Solo rozó su manita, y entre lágrimas, susurró: «Perdón, pensé que no eras tan valiosa como otro bebé. No necesitas continuar ningún apellido, solo crece sana y sé buena persona». Me giré hacia la ventana para que no me viera llorar. No podía borrar el pasado con una disculpa, pero le di la oportunidad de ser la abuela de Serena, dentro de los límites que nosotros considerábamos seguros.
Teresa siguió cuidando del hijo de Gabriela, pero ya no lo llamaba el heredero. Nosotros ayudábamos con los gastos del niño, recordándome a mí misma que ayudar a un inocente no es encubrir a su madre. Gabriela lo perdió casi todo: el dinero, el matrimonio, su lugar en la familia. Pero nadie fue a regodearse. Tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. Y eso fue suficiente. Marcos, tras el golpe, perdió su arrogancia. Dijo que cuando cumpliera su condena, empezaría de cero, estudiando derecho y contabilidad para no volver a firmar nunca algo que no entendiera. No nos pidió dinero ni que olvidáramos el pasado. Solo me envió un mensaje: no tienes que perdonarme ahora. Viviré de tal forma que, en el futuro, no te arrepientas de haberme ayudado. Guardé ese mensaje, no porque lo hubiera perdonado, sino porque quiero creer que la gente puede ser mejor después de pagar por sus errores. Para el bautizo de Serena, hicimos una comida sencilla, solo con las personas que de verdad se respetaban. Teresa llegó pronto. Cuando íbamos a sentarnos, trajo una olla caliente y la puso delante de mí. Era estofado de ternera. Por un instant, recordé aquella tarde horrible. Ella debió de adivinarlo, porque dijo en voz baja: lo he encargado en el restaurante. Hoy tú no tienes que hacer nada, solo disfrutar. La miré y sonreí, una sonrisa muy leve. En ese momento, entendí que no necesitaba ganar ninguna batalla. Solo necesitaba proteger a mi hija, conservar a un marido que supo dónde estar y aprender que la bondad sin límites, a veces, se convierte en una invitación para que otros te hagan daño. Fuera, Serena dormía plácidamente en brazos de su padre. La miré a ella y a los que nos rodeaban. Mi familia ya no era la de antes. Pero quizás, después de tantas ruinas, por fin habíamos aprendido a estar juntos sin que uno tuviera que agacharse para que los demás pudieran estar de pie. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que más personas puedan reflexionar sobre los límites del respeto en la familia. Gracias por tu atención.